Hola a todos, mi nombre es Hoxan Valero y el día de hoy reflexionaremos acerca del sistema político y la concentración del poder. Trataremos de entender por qué es tan negativa este tipo de circunstancia en donde una persona o una institución concentran demasiadas facultades. Ello atendiendo a nuestros acontecimientos históricos más importantes que han estado negramente manchados por la concentración de poder en una o varias personas. Acompáñenme. Primero será importante entender qué es el poder dentro del sistema político y por qué es tan importante evitar su concentración. Bien, el poder es una lista de facultades que tienen que ver con las actividades que las autoridades pueden efectuar de acuerdo al principio de legalidad. Teóricamente, las autoridades no pueden salirse del casillero que les marca la ley. Única y exclusivamente pueden efectuar las facultades o actividades que la ley les señala de forma específica. Su poder, por lo tanto, deriva no de lo que los servidores públicos quieren hacer, sino de lo que la ley les permite y les ordena en muchos casos hacer. Por lo tanto, el poder es lo mismo en el sistema político que facultades. Lo que tenemos que reflexionar es cómo evitamos que esas facultades se concentren en un grupo o en una sola persona, ya que lamentablemente a lo largo de la historia la concentración de facultades siempre ha derivado en los abusos de la autoridad. Ya lo vivimos en la Revolución, lo hemos vivido durante muchos años de priismo en México y es necesario que tal circunstancia no se vuelva a dar en la historia y en el futuro también de nuestro país. ¿Cómo es que la actual Constitución actualmente evita la concentración del poder? Bueno, tiene básicamente dos mecanismos importantes para evitar tal circunstancia. El primero es algo que públicamente conocemos como la división de poderes, es decir, todo el poder que originalmente, de acuerdo a la soberanía popular, se concentra en el pueblo, se deriva, se fragmenta y cada una de esas estructuras se concentra en cada uno de los tres poderes de la Unión: ejecutivo, legislativo y judicial. Por lo tanto, el primer mecanismo para evitar la concentración del poder es fragmentar las facultades y transferirlas a tres órganos distintos. Cada uno de estos órganos distintos tiene facultades o actividades distintas. El poder legislativo tiene la función de crear y reformar leyes, el ejecutivo tiene la función de administrar los recursos públicos, pero también representar al Estado mexicano frente a algún otro estado en el mundo, y el poder judicial tiene la función de dirimir las controversias que tienen que ver con las leyes y su aplicación. Estos tres poderes evitan, a través de pesos y contrapesos, que el poder se concentre en una persona o en una institución. Sin embargo, la división de poderes no es la única manera que tenemos para fragmentar y distribuir el poder. Existe también algo que llamamos pacto federal o federalismo, que es una manera a través de la cual la República Mexicana se encuentra organizada. Y tiene que ver con que no existe solamente un gobierno central en la capital de la República, sino que existen gobiernos totalmente independientes y soberanos en cada una de las entidades federativas. Estos gobiernos independientes y soberanos también tienen facultades que pueden ejercer dentro de sus ámbitos internos territorialmente hablando. Entonces, si hablamos de cómo para evitar la concentración del poder, la respuesta es distribuir el poder a través de la fragmentación y determinarlo a diferentes instituciones. Por lo tanto, la división de poderes y el federalismo constituyen los dos mecanismos más importantes para evitar la concentración del poder. Ahora, si hablamos de democracia y cómo ha ido desarrollándose y evolucionando a lo largo del tiempo, nos daremos cuenta que la manera de entender de nuestras generaciones de ese desarrollo de la democracia tiene que ver con fragmentar y distribuir cada vez más el poder, tratando de lograr de una u otra forma
que el poder que antes estaba en los gobernantes gradualmente vaya bajando hacia el ejercicio de la ciudadanía en general. Es decir, vamos gradualmente, en términos teóricos, dependiendo menos de los políticos y fortaleciendo y empoderando a la ciudadanía. Por lo tanto, al día de hoy, no solamente los diputados o los senadores son capaces de presentar iniciativas de ley o de reforma. Existe un proceso de iniciativa ciudadana que permite a las personas integrarse en la creación y reforma de las leyes. También existen mecanismos para aprobar o desaprobar las acciones gubernamentales y otros muchos mecanismos de participación ciudadana en los que, por ejemplo, se decide cómo se invierten los recursos públicos a nivel municipal, estatal o incluso federal. Todos estos mecanismos son siempre positivos porque estamos hablando de una historia en la cual el poder viene de estar centralizado a gradualmente descentralizarse y entregarse a la ciudadanía. De eso se trata la democracia, el poder del pueblo. Sin embargo, en esta retórica, la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial ya no ajusta para entender la actual distribución del poder. Actualmente existen organismos constitucionales autónomos, como lo es el caso del Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre muchos otros organismos. La idea de estos organismos constitucionales autónomos es que estén fuera de la demarcación de facultades e influencia de alguno de los tres poderes y que las funciones que realizan se efectúen de absoluta manera imparcial, es decir, que no estén afectados por los intereses políticos o minoritarios de algunas personas que ostentan el poder. Imaginen, por ejemplo, qué pasaría si la función electoral, es decir, la organización de las elecciones, las campañas y este tipo de circunstancias estuvieran reguladas por el presidente de la República y no por un organismo independiente, ciudadanizado, que puede efectuar resoluciones ajenas a los intereses del poder en turno. Evidentemente sería problemático. Por lo tanto, las elecciones tienen que estar encargadas por un órgano distinto de los poderes constituidos que pudieran tener intereses en alterar el sentido de una elección, por ejemplo. Lo mismo sucede con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo mismo sucede con el INEGI. Imaginemos si el propio Ejecutivo, el propio Presidente de la República, elaborara los datos estadísticos con los cuales fundamenta o no el progreso o retroceso de nuestro país. Esa función estadística, por lo tanto, tiene que estar a cargo de un organismo independiente. De lo que se busca aquí es que los ciudadanos nos integremos más en la participación política y que al mismo tiempo el poder se desconcentre y algunas funciones estén encargadas a órganos totalmente autónomos. Actualmente hay un gran debate acerca de si dicha estructura debiera de reformarse. La verdad es que requiere de una absoluta reforma en el sentido de que dichos organismos autónomos lo sean auténticamente y no beneficien a organismo político alguno, que estén única y exclusivamente dedicados al trabajo público de cara a la ciudadanía en un auténtico ejercicio de imparcialidad. Por lo tanto, cuando hablamos de distribuir el poder, podemos entender los tres órdenes de gobierno según el federalismo, orden federal, estatal y municipal, la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, pero también los organismos constitucionales autónomos. Estos tres estructuras garantizan una plena distribución del poder, evitando que una persona lo ejerza de manera concentrada en perjuicio de la ciudadanía. Ahora bien, ¿por qué de pronto resulta interesante o seductora la idea de concentrar el poder en una persona o en un grupo? Habría que entender que entre más distribuido esté el poder y las facultades se encuentran de forma más grande fragmentadas, lo que sucede es que se obstaculiza un poco la toma de decisiones, ya que hay muchos agentes participando y ello normalmente tiene que ver con la consecución de procesos administrativos y burocráticos que tienden a ralentizar el funcionamiento de la democracia. En sentido contrario, cuando el poder está concentrado en una o pocas personas, entonces sucede que se pueden tomar decisiones de forma más rápida
cuando ocurren casos de urgencia o se necesita fortalecer el desarrollo de México. Sin embargo, esta trampa que sugiere la concentración del poder debemos analizarla con muchísimo detenimiento y evitar que caigamos en su territorio. ¿Por qué razón? Porque normalmente cuando se concentra el poder, quien lo ha tenido en cada uno de los eventos de la historia lo ha utilizado para su propio beneficio. Por esa razón, lo que tenemos que hacer no es concentrar de nueva cuenta el poder, sino optimizar el desarrollo de la toma de decisiones y el funcionamiento de cada uno de los organismos que se encuentran dentro de esta dinámica de distribución del poder. Si lo que queremos es auténtica imparcialidad, auténtica honestidad y evitar concentrar el poder, lo que tenemos que hacer es optimizar el funcionamiento de cada una de las estructuras y organismos enfocados en la distribución del poder. Por lo tanto, es importante que existan reformas que vayan en tal sentido encaminadas, pero también es fundamental que los ciudadanos nos involucremos de forma más profunda en la participación política. De verdad, es importante que vigilemos que el poder de hoy hacia adelante jamás se concentre por pretexto político alguno. Lo que tenemos que buscar, y ese es el destino más grande de la democracia, que el poder gradualmente vaya cediendo de los políticos y se vaya entregando a lo largo de los años a estructuras de decisión pública, a la ciudadanía que debe el día de hoy de involucrarse poderosamente en la participación política. Muchas gracias.